El doctor Orlando Camacho Nacenta es el director general de la Fundación México SOS. Está en cabina esta mañana, platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Orlando, qué gusto saludarte. Bienvenido a Telereportaje. Muchas gracias, Emanuel. Es un honor estar aquí contigo en cabina. Muchas gracias por la invitación. Le acompaña el ingeniero Raúl Arechiga Guajardo, integrante de la Mesa Ciudadana de Villahermosa. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Ayer por la noche, el gobernador Merino atestiguó la toma de protesta de Luis Felipe Pérez Fernández como nuevo coordinador general de esta Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Villahermosa, que sustituye a Raúl Arechiga, aquí presente, acompañado del director de la Fundación México SOS y coordinador de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, Orlando Camacho. Merino agradeció la participación y colaboración de los integrantes de esta organización, ya que dijo que de manera voluntaria trabajan en tareas de seguridad para lograr un estado seguro y en paz, que hoy se refleja en una importante disminución de los delitos de alto impacto. Yo iniciaría, Orlando, preguntándote por qué es importante tener una mesa de seguridad en cada ciudad. Pues mira, Emanuel, lo que hemos visto es que, y es una reflexión que hemos hecho desde hace ya algunos años en México SOS, creo que hay dos cosas importantes. Primero, nadie puede solo en este tema de inseguridad y de injusticia. Nadie puede solo. Ni la ciudadanía puede solo, ni la autoridad puede solo. Y segundo, es que a veces tenemos brechas enormes entre los que se supone que debemos estar del mismo lado del juego, porque del otro lado pues, están los que hacen daño, los delincuentes. Y entonces hay un complemento bien puesto cuando la ciudadanía pone lo que puede poner y lo que sabe poner. Podemos ser grandes catalizadores, grandes empujadores en temas tan importantes que parecería que no, pero sí, ahí es donde nosotros tendríamos que estar. Y lo que nos ha dado la experiencia desde México SOS es precisamente esos huequitos que a veces la autoridad no tiene o no puede. Los ciudadanos comprometidos podemos llenarlos y podemos lograr avances importantes en estos temas. ¿Cuáles son esos huequitos? Mira, por ejemplo, diferencias entre las propias autoridades. Muchas veces te encuentras con que las autoridades entre ellas mismas no se están comunicando, no se comparten información, y dices, bueno, pues estamos del mismo lado, ¿no? Otra vez. ¿Por qué ocurre eso? Pues a veces hay protagonismos muchas veces, hay diferencias entre instituciones, vienen añejando cosas importantes desde hace rato, te encuentras a veces un presidente municipal que es de un partido y un gobernador que es de otro partido, mil cosas que pueden pasar, pero te las encuentras. El tema es cómo ayudamos a que haya una coordinación entre todos, porque el tema es que si no se coordinan y no nos coordinamos, pues alguien se va a botar de risa, que son los delincuentes, y van a aprovechar precisamente esos espacios que estamos dejando todos. Y ahí es donde los ciudadanos pueden entrar. ¿Los delincuentes están más organizados que la autoridad? No creo en general. Yo creo que la autoridad también tiene una capacidad importante de organizar. El tema es, cuando la autoridad se organiza bien, cuando se coordina, se actualiza bien, no hay delincuencia organizada que pueda terminar con la autoridad. ¿Es un tema de voluntad de la autoridad? En gran medida sí, claro, por supuesto. De voluntad, de organización, de coordinación, por supuesto que sí. De gran voluntad política y de voluntad de cada uno de los miembros. ¿Tú ves voluntad en el gobierno de López Obrador en el tema de seguridad? Yo creo que en algunos temas, en algunos puntos sí. ¿En cuáles? Por ejemplo, a mí me parece que el tener estas reuniones que están teniendo en muchos lugares entre autoridades. Va a los estados y ahí tienen las mesas de seguridad, por ejemplo, independientemente de que todos los días a las 6 de la mañana él preside personalmente la mesa de seguridad. Claro, yo he visto, por ejemplo, hemos tenido en los diferentes estados donde tenemos mesas, tenemos Marina, está sentado Ejército, está sentada Guardia Nacional, por parte del gobierno federal. Y eso habla de una voluntad importante. De ahí a que a veces haya puntos en las estrategias que querramos nosotros o que avancen más rápido o que fueran distintas también, bueno, pues eso también es importante. Ya hablaremos de eso. Sin embargo, en este mismo tenor, en esta misma ruta,
¿Tú ves que para este gobierno la seguridad es una prioridad? Yo creo que sí es una prioridad porque no puede haber un gobierno teniendo la situación que está viendo México en donde la seguridad no sea una prioridad. Creo yo que hay formas y medios que a lo mejor no son algunos los adecuados. Otros sí, unos no. Yo creo que para este gobierno la seguridad es una parte importante de su estrategia. Son las 8:33, seguimos platicando con Orlando Camacho, que es director general de la Fundación México SOS. Muchos años ya dando seguimiento a este tema de seguridad, viajando por todo el país, armando estas mesas ciudadanas que forman parte de esta coadyuvancia, de este cierre de filas con la autoridad para meternos todos a este tema de la inseguridad que tanto nos golpea, que tanto nos ha dolido en este México. La pregunta, Orlando Camacho, hoy, ¿estamos mejor o estamos peor? Es una gran pregunta, de verdad. A ver, siempre me preguntan y me dicen el país se está incendiando. Y yo digo, conociendo el país y viajando, como lo has comentado, puedo decir que hay zonas muy complicadas y hay zonas que han salido adelante. O sea, dar un juicio general me parecería muy injusto, sobre todo para aquellos que están haciendo bien las cosas. Y hay estados, hay lugares, hay autoridades, hay ciudadanos, hay sociedad que está haciendo bien las cosas en determinados lugares y han sacado adelante a lugares como ¿Esto es, se puede revertir una situación de inseguridad extrema? Sin duda, y lo digo categóricamente, lo he visto, lo he vivido, hay lugares complicadísimos, ha habido lugares muy complicados en el país que hoy han salido adelante. Claro que se puede, sí hay de otra y sí se pueden hacer esos cambios. Eso no tengo duda alguna, porque lo estoy viviendo y lo estoy viendo. Aunque la situación haya sido extrema, radical en esos estados. Totalmente. Por ejemplo, ¿Michoacán tiene remedio? Claro, por supuesto, porque, y no hablemos de todo Michoacán, volvemos a lo mismo. Hay zonas en Michoacán que son muy complicadas, tipo Tierra Caliente y todas estas zonas donde estamos, pero por ejemplo, oye, Apatzingán está mejor que antes. El problema no lo tiene Apatzingán, lo tienen los alrededores. Pero si vas a Lázaro Cárdenas, Michoacán, hoy Lázaro Cárdenas está fuera de las 50 ciudades más violentas del país, cosa que eso era casi impensable. Tienes un Lázaro Cárdenas que está funcionando con todos los problemas que tiene, además una colindancia con Guerrero. Sin embargo, está viviendo uno de sus mejores momentos en incidencia delictiva. Pero pones ejemplo, La Laguna, por ejemplo. ¿Te acuerdas tú? Hace unos años, una ciudad complicadísima, el bombazo en el estadio, 2 grupos delictivos muy poderosos peleándose la zona. Bueno, La Laguna hoy es una de las zonas con mejor percepción de seguridad. Tamaulipas mismo. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Se van los delincuentes a otros estados donde puedan actuar libremente y sin mayores complicaciones y abandonan la plaza? La pueden abandonar cuando alguien hace que las abandone. O sea, no es nada más que se van porque ahí ya no hay algo que hacer. Eso es un tema de estrategia. Por supuesto, es un tema de estrategia, es un tema de coordinación y es un tema de voluntad de las autoridades, de coordinación entre ellas, pero muy importante, de coordinación con la sociedad y la ciudadanía de ese lugar. Esto es fundamental. En estos lugares que te digo, como en otros más que podemos platicar, con números muy puntuales, creo que un gran ejercicio es este trabajo colaborativo y la palabra clave que utilizamos siempre en México es SOS, corresponsable entre sociedad y autoridad. Ese trabajo corresponsable que implica dejar a un lado muchas cosas, ese trabajo corresponsable es el que te ayuda a caminar de una manera distinta en estos lugares complicadísimos que los tenemos en el país y que han salido adelante y podemos dar ejemplos. 8:37, el secretario de Gobernación ayer aseguraba que la estrategia de seguridad del gobierno federal ha comenzado a dar resultados, ya que de acuerdo a la última encuesta del INEGI hay una reducción en la incidencia delictiva a nivel nacional y también hablaba de que esto es una tarea de todos, un poco lo que tú has dicho desde hace muchos años y México SOS ha dicho también, que tienen que entrarle medios de comunicación, maestros, iglesias, todos los sectores prácticamente, involucrarse en el tema del sector empresarial, que cobra un papel importantísimo por el aporte que puede hacer, incluso hasta con recursos para la propia estrategia de seguridad. En el caso de que está dando resultados, que vamos mejor, ¿coincides? Yo creo que lento.
vamos mejor. Si lo mides por homicidios o lo mides por delitos en general, sí, es mejor. O sea, la estadística, el número duro te va diciendo que los números se están moviendo. Hay casos, por ejemplo, yo creo que en general que los se delitos, están moviendo a favor. Sí, a favor, es decir, en lo negativo me refiero de bajada, es decir, el homicidio ha ido bajando, pero va muy lento. Me parece que ahí es un punto importante. No es que haya subido, va bajando, es real. Pero me parece que ahí tendríamos que ver por qué no baja más rápido. Es un punto que habría que analizar. Va bajando, sí. Ahora, el secuestro, para abajo, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí viene una estrategia que se ha mantenido, y eso es algo importante que decir. Nosotros creemos que, por ejemplo, el tema de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONACE, que no se creó en este sexenio, pero se le ha dado continuidad porque es una buena institución. Eso es algo que hay que destacar. Hoy la Coordinación Nacional Antisecuestro ha dado resultados extraordinarios en términos generales en el país. El secuestro no es ya esa prioridad que había hace unos 8 años. Surgen hoy nuevos delitos o nuevas formas de delinquir de estos mismos grupos que abandonan el secuestro porque les puede ser más fácil irse contra los migrantes, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de los migrantes es un tema que ese ha sido siempre realmente, a lo mejor se ha agudizado en fechas recientes. Y se ha agudizado, y además porque en el norte, pues mira, ya te bloquean la pasada de los migrantes, y tú ves casos como en el norte, en Reynosa, en otros lugares donde las plazas están ahí detenidos y ¿qué haces con ellos? ¿No? Claro que y eso te genera delincuencia, etcétera, etcétera. Pero una crisis humanitaria, porque es lo que se vive. Totalmente, entonces ya metes en un lío al gobierno también porque entras en una crisis social que no tenías planeada para ese momento, más los problemas otros. Pero de delitos que hablabas, que sí surgen otros, hoy sí tenemos, por ejemplo, un aumento en temas de extorsión y cobro de piso a nivel nacional. Es un tema que hay que atender. Los ciberdelitos también se han disparado. Los ciberdelitos, y con ellos un tema que es complicadísimo, Emanuel, que es un tema al que tenemos que entrarle de verdad todos, es el tema de trata, es el tema de tráfico, y especialmente ahora está creciendo no solo el de adultos, que está presente, sino el tráfico y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Es un tema dolorosísimo, tremendo, y es un tema que México, desgraciadamente, es uno de los principales proveedores de este delito al mundo, de pornografía infantil al mundo. ¿En qué lugar está México? Bueno, México te puedo decir que Quintana Roo es uno de los 5 lugares principales proveedores de este delito, ¿no? Por ejemplo. Y en pornografía infantil está entre los 2 y 3 primeros lugares, proveedores de pornografía infantil y consumidores también. Bueno, ¿desde hace cuánto tenemos idea de que esto pudiera estar pasando con este caso de Zúcar Curi en Quintana Roo? Con todo lo que se ventiló, los videos y demás, ¿no? Sí. Ese es un caso. ¿Cuántos años tiene esto? Fue emblemático. Yo recuerdo, claro, muchos años y esto ahí no han podido revertirlo. No, es un tema complicado porque nos pasaba como con el secuestro, como que no le o sea, lo metías en la misma licuadora todo, hasta que no se separa el secuestro y se atiende específicamente y especialmente ese tema, es cuando empiezas a dar los golpes. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer con este tema? Exactamente lo mismo. Hoy en Quintana Roo, con las mesas que tenemos en Quintana Roo, hemos logrado montar por primera vez una unidad especializada contra el tráfico y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No existía. La montamos junto con la autoridad, la Fiscalía en su momento, con los miembros de la mesa, empresarios, etcétera. Y los primeros resultados ya se dieron en este año. O sea, hoy hay más de 20 niños rescatados, más de 20 detenidos, etcétera. Pero es un puntito en el espacio tremendo de un tema dolorosísimo y que tenemos que entrarle. Estamos hablando de niños, estamos hablando de niñas, estamos hablando de bebés, estamos hablando de un consumo de bebés. De bebés. O sea, lo que hemos encontrado pues en todo esto que ahora por inteligencia se ha encontrado y se ha detenido, te encuentras peticiones, perversidades que no te puedes imaginar, catálogos de niños, de niñas, ¿cómo lo quieres? No lo puedo creer. Es un consumo tremendo y eso no lo podemos permitir en este país. O sea, es increíble y está es como esas minas que tienes en el suelo, que tú las pisas y te explotan, pero ahí están, no las ves, pero ahí están. Es desgarrador por las víctimas, pero es tremendamente inhumano por parte de quienes desarrollan ese catálogo y explotan a bebés, a niños. Es algo increíble, pero todavía me parece peor de quienes consumen esos contenidos.
que ciudadanos son los que consumen esos contenidos. ¿Qué podemos esperar de esos ciudadanos? Cuestionaría yo. Bueno, yo me preguntaba mucho, ¿por qué esto no nos hemos dado cuenta? ¿Por qué no brinca? ¿Por qué no lo tienes así tan presente como tienes presente el secuestro, el homicidio, etcétera, la propia violación, el narcotráfico? ¿Por qué no te das cuenta? Pues por esto mismo que estás comentando. De repente te das cuenta que los consumidores, a veces puede ser ese padre honorable que lo ves en la calle, o puede ser ese rector, o puede ser esa autoridad, ese gobernador. O ese empresario. O ese empresario, y te empiezas a dar cuenta que hay más gente metida de lo que uno se imaginaba, tristemente, y que no tenemos, todavía esa legislación, nos falta cerrar ese círculo con el consumidor. Y tenemos que empezar a echar el guante a eso también. Es que es muy delicado lo que estamos platicando Así ahora, es. lo que dices, lo que ventilas, porque desenmascara a una sociedad podrida completamente. Sí, bueno, no completamente, porque la mayoría de la gente todavía es, digamos, gente buena, con unos valores, con unos principios, manteniendo una integridad en su vida. Creo que la mayoría somos así, pero desgraciadamente nos va creciendo el consumo, porque si no hubiera esta demanda, pues no habría esta oferta. Y desgraciadamente nos estamos convirtiendo en el primer proveedor de Estados Unidos en este delito. Por ejemplo, es un tema complicadísimo que nos pasa por cualquier lado de las fronteras y por supuesto en las playas no se diga. Es un gran consumo. 8 de la mañana, 44 minutos. Entiendo, en los sitios turísticos es donde más no prolifera. solo, claro, no solo, pero por supuesto que en los sitios turísticos, y están muy bien detectados, y perfectamente hay redes. Esto es si lo consiente la autoridad. Como muchos de los delitos que a veces no le hemos entrado, no hemos podido bajarlos, es cuando has encontrado redes completas que no empezaron ayer y que no van a terminar mañana. El huachicoleo, por ejemplo, pues le quieres entrar al huachicoleo, pues sí, nada más que hay redes formadas desde hace 20 años que se empezaron a formar entre autoridades, entre sociedad, entre mucha gente, delincuentes. Pues no lo vas a poder terminar porque alguien dejó que se fortalecieran estas redes, y es lo mismo que tenemos con el tema de tráfico, de trata, pero con lo mismo, así fue con el secuestro y así es con el homicidio, así fue son redes completas, pues que tenemos que terminar con ellas, con inteligencia. 8:45, la pausa, regresamos, seguimos platicando con el director de la Fundación México SOS, Orlando Camacho. México ha perdido territorio, hay zonas donde la autoridad no puede entrar. Además, se requiere el ejército en las calles hasta 2028, a como nos los ha dicho el presidente López Obrador. Volvemos. Orlando Camacho está en cabina, como decía yo, estamos platicando sobre el tema de seguridad. Él es una persona que yo pudiera decir ya un especialista por el tiempo que tiene y lo que ha avanzado en el tema, sobre todo con los planteamientos que se han hecho en todo el país. México SOS es un organismo, una asociación civil que, bueno, pues coadyuva, se ha involucrado en el asunto. Preguntaba yo antes de la pausa, Orlando, si México ha perdido territorio. Esto es, hoy hay zonas en donde los controlan los delincuentes y no la autoridad. Sin lugar a dudas, los tenemos, como los hemos tenido en años anteriores también. Yo lo que digo es, no todo el territorio lo controlan los delincuentes, no todo el territorio está perdido, al contrario, creo que hay ejemplos y ejercicios muy importantes de los que tenemos que aprender y en donde decimos que claro que se puede salir adelante. Ahora, te preguntaría, ¿qué zonas son las perdidas? Una zona perdida es donde la autoridad ya no es autoridad, donde quien manda es el delincuente. Puede ser un municipio, puede ser un estado, puede ser un país, ¿no? Puede ser una universidad, puede ser un... ¿Qué estados están en esta circunstancia? Michoacán, hablábamos de algunos municipios en particular. Algunas zonas yo creo que las tiene la autoridad, algunas zonas son complicadas, las tiene la delincuencia. Por ejemplo, yo creo que Zacatecas tiene un problema tremendo en este momento, cosa que no habíamos visto antes. ¿Por qué? No sabemos. Simplemente Zacatecas ni sonaba en temas delictivos. Y de pronto se complicó muchísimo. Eso te habla de que no es que no, porque no sonara, no estaba pasando algo. Más bien, estaba pasando algo. Y se ocultaba. Y hoy tenemos una explosión porque esto no se esconde. Michoacán, Zacatecas, estamos hablando de algunos municipios, no estamos hablando de la totalidad. Michoacán no todos. Michoacán hay, como dije, hay regiones como Lázaro Cárdenas que han salido adelante muy bien, La Piedad muy bien, Morelia va avanzando muy bien. Guerrero
Guerrero, Ixtapas y Guatanejo es como una joya de la corona. Ixtapa creo que está en una situación muy distinta como estaba hace unos años, positiva me refiero, bien. Ahí tenemos una mesa, un trabajo muy serio. Jalisco, se ha hablado tanto de Jalisco y bueno, vemos que hay luego balaceras y cosas terribles que pasan en Jalisco, aunque el gobernador se enoje y diga que no es cierto, pero pues se ve un serio problema en Jalisco, ¿coincides? Sí, totalmente. Yo creo que hay zonas en Jalisco, por ejemplo, Zapopan, Guadalajara, son zonas que gracias a buenos gobiernos municipales que han tenido policías bien formadas, que son ejemplos, esos son ejemplos que teníamos que tomar, han salido adelante. Y te pone una muestra de cómo sí, no es el caso concreto de Jalisco, Puerto Vallarta más o menos bien, en fin, y si hay zonas más complicadas. Entendamos que Jalisco, pues no es sede del grupo delictivo más grande de este país, tiene un penal de Puente Grande, el estatal, porque el federal lo cerraron, pues que también es una complicación, el penal es una complicación, entonces todo eso lo sumas. ¿Esto es no tienen el control del penal? No sé cómo las autoridades. No sé si la autoridad tenga el control o no total, pero sí es sabido que ese penal está en las mediciones, simplemente hay que echarle un ojo, lo que pasa dentro de un penal emproblemado, y este es un penal emproblemado. Las 8 de la mañana, 53 minutos, Jalisco, entonces hay zonas donde la autoridad no controla. Hay zonas donde las cosas son muy complicadas, en Jalisco, y y en otros lados del país. Guanajuato, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que pasa en Guanajuato. Sí. Sin lugar a dudas, Guanajuato tiene una cuestión curiosa. Guanajuato, ves el homicidio está hasta arriba, por ejemplo, es un problemón el homicidio, ¿no? Y ves que hay enfrentamiento entre 2 o 3 grupos delictivos fuertes, sobre todo un tema de huachicoleo, de robo de ferrocarriles, en fin, este tipo de cuestiones. Y ves unas instituciones más o menos sólidas que en delitos del fuero común más o menos están trabajando, exceptuando el homicidio. Y sin embargo ves unos enfrentamientos tremendos que te suben el homicidio. ¿Qué pasó, por ejemplo, Celaya? Celaya de repente se convirtió en la ciudad, hace 2 o 3 años, en la ciudad más complicada, más violenta del país. Hay una reacción importante por parte del gobierno estatal, por parte del gobierno municipal, del federal. Montamos una mesa incluso en Celaya. Un secretario de seguridad entra, pone orden y de repente nos sueltan, detienen al Marro, el líder de Santa Rosa de Lima, y al segundo de a bordo, uno de los que estaban ahí, también lo detienen. Hace poco lo sueltan. ¿Por qué? Pues es lo que tenemos que ver por qué. Y empieza otra vez la violencia. Y empieza a generarse. Entonces, ¿se lograron lo difícil que era detenerlos? O sea, los detienen, procesan a algunos, como al Marro que está ahí metido, y a otros, y a gente como, y al otro, a uno de los de segundo a bordo, también tiene un apodo ahí raro, lo sueltan, y curiosamente empieza otra vez la violencia. Empiezan a generarse otra vez actos violentos cuando ya los habías controlado. Entonces, ¿ahí se cumple lo que dice el presidente, que el Poder Judicial está podrido? No solamente, no necesariamente todo. Otra vez, no podemos hablar en general de todo. Yo conozco magistrados, poderes judiciales locales y federales de primer nivel que cumplen extraordinariamente su función, y por supuesto que hay otros que no. Y claro, aquí fue un problema de un juez, de un magistrado, que soltó. Hablamos con la fiscalía misma decía, ahí están las pruebas, hay que entrarle. Bueno, pues son de las cosas que tenemos que ver qué es lo que pasó. Pero hay zonas en el propio Guanajuato donde empiezas a un juego de autoridad y ciudadanía que empieza a funcionar. Ahora, tenemos que hacer un trabajo muy serio en Guanajuato, por supuesto. Creo que debe haber un compromiso más importante en coordinación entre gobierno federal y gobierno estatal. Después de que el Congreso de la Unión aprobó la reforma a un artículo transitorio de la Constitución para permitir hasta el 2028 la presencia del ejército en las calles, los congresos locales de 17 estados ya han ratificado su aprobación, con lo que pasó la última prueba al ser avalada por el constituyente permanente, y ya solo faltaría que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, que va a ocurrir en cualquier momento porque ya 17 congresos han avalado esta reforma. Se ha hablado tanto al respecto, se han puesto posiciones sobre la mesa, hemos escuchado tanto el gobierno, el propio secretario de Gobernación, el propio presidente, argumentan de la necesidad de tener al ejército en las calles hasta el 2028 haciendo labores de seguridad pública. Hemos visto las posiciones encontradas
pactadas con la oposición. Sin embargo, llama la atención, los gobernadores todos quieren al ejército en las calles porque dicen no hay condiciones todavía para que la Guardia Nacional asuma ese papel. ¿Qué dice México SOS al respecto? Mira, Fuerzas Armadas en las calles, en los estados, las tenemos desde hace varios años. O sea, no es ahora. Esta militarización, pues si es militarización, ya la tenemos entonces desde antes, porque ya teníamos 22 estados cubiertos con Fuerzas Armadas desde hace tiempo. Segundo, y lo hemos dicho siempre desde México SOS, el problema principal, el tema de fondo es cómo hacemos para fortalecer a las instituciones locales, municipales y estatales. Hablo de las policías, hablo de los ministerios públicos, hablo del sistema penitenciario. ¿Cómo hacemos para fortalecer esto? Mientras no tengamos fuerzas locales bien preparadas en las calles, vamos a necesitar apoyo de las fuerzas federales, como ha sido siempre. Por eso es que cuando preguntas a la gente en términos generales o luego en lugares complicados, oye, ¿quieres que el ejército esté o que no esté, o que Marina esté o que no esté? Pues te van a decir que sí. La gran mayoría está a favor. Está a favor. Lo hemos visto y lo hemos vivido. Entonces, esa es una realidad porque no hay quien haga el equilibrio y el balance local. Cuando tienes una policía estatal fuerte, sólida, como lo hay ya en algunos estados. ¿En cuáles? Tamaulipas, Coahuila, Yucatán, pues Aguascalientes, y te hablo de Tamaulipas y Coahuila, dos lugares complicadísimos, que en su momento fueron muy complicados y que hoy ambos están pues, en los mejores momentos en números de hace 12, 15 años, ¿no? Pero ¿qué tienen? Fortalecieron a sus instituciones locales. Tamaulipas tiene un mando único, por ejemplo, no quiere decir que sea la solución, porque hay otros policías municipales que funcionan muy bien también, pero sí se coordinan. Lo que sí recibieron el sexenio pasado, con 1,000 policías, quién sabe cómo estaban preparados, con una academia hecha un desastre, y dejan este gobierno de Tamaulipas con más de 5 o 6 mil policías preparados, con una academia certificada, con una coordinación, con centros de atención importantes, con una muy buena coordinación entre la parte estatal, los municipios y la federación, y sin duda con la ciudadanía. Ahí tenemos las mesas más fuertes que tenemos en el país, las tenemos en Tamaulipas, sobre todo en el sur. Logras eso en Tamaulipas, entonces dices, caray, pues algo está funcionando bien. A lo que voy es que sí hay, cuando tienes uno de los grandes objetivos y prioridades para gobiernos estatales y federales, que ahí es creo que uno de los puntos que tendríamos que decirle al gobierno federal, métete, es cómo ayuda a fortalecer a las instituciones locales, no solamente la federal. Entonces, en estos momentos México no tiene las condiciones para retirar al ejército. Yo creo que no, no en todos los lugares, pero no para retirarlo completamente, no, por supuesto. Entonces, esto del ejército hasta el 2028 es una necesidad, más allá de estar o no de acuerdo, por las condiciones en las que estamos, Orlando. Sí, por supuesto, con digamos, los asteriscos importantes, no debe irse en bruto la consigna de que hasta el 2028. Me parece que tiene que ir acompañado con ciertas características. Ellos hablaban que es el tiempo que requieren para consolidar la Guardia Nacional. Ese es un tema también que desde México eso lo hemos dicho mucho. Siempre estuvimos a favor de la Guardia Nacional, nosotros lo empujamos incluso en contra de varios, nosotros dijimos tiene que haber algo distinto, pero creo que sí la Guardia Nacional le ha faltado esa identidad propia. Ahí es donde tenemos una diferencia. Hoy es más fácil que la asuma el ejército, pues porque ya el ejército tiene una identidad, es más fácil absorber y mandar. De acuerdo en cuanto a la practicidad. Pero si quieres formar una institución distinta, independiente, con una identidad propia, no debe ser por ahí. Sí creo que hay gente civil muy preparada que pudiera darle, de los que tenemos afuera, ahorita en la banca incluso, que pudieran ellos asumir la identidad de la Guardia Nacional, una Guardia Civil, que creo que debería de ser la solución. Y entonces tienes Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, fuertes, poderosos, y tienes una Guardia Nacional que puede asumir y de alguna manera darle pues un respiro a las autoridades. Ser eficientes locales, en su labor. Mucho más. Entonces, ahí es donde me parece que tendría que ser esa salvedad. A ver, vas para acá,
pero tienes que darle una identidad a la Guardia Nacional distinta y por el segundo, ayudar a fortalecer las instituciones municipales y estatales del país. Entonces, de momento, es acertada esta decisión, esta iniciativa. A nuestro parecer sí, por ahora tiene que ser, pero con esas salvedades, no en blanco. Es observar esto. Observar sobre todo la fortaleza, el gobierno federal tiene que fortalecer, ayudar a fortalecer las a las instituciones locales y municipales, para que entonces sí puedas formar y una identidad distinta a una identidad militar a la Guardia Nacional. Decía el secretario de Gobernación ayer, esto no se logra en 6 años, se requiere mucho tiempo más. Es cierto también, pero tampoco es que el muchísimo tiempo nos podemos ir a 20, 30 años. Hay resultados que si te aplicas bien y tus instituciones las coordinas, les das estrategia y lo más importante, Manuel, echas a andar la inteligencia que se tiene, no es el enfrentamiento bruto, la inteligencia bien manejada, coordinada, como lo hemos dicho, puedes resumir y puedes bajar los tiempos sin lugar a dudas en lugares muy complicados como está demostrado. Las 9 de la mañana, 2 minutos, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Orlando Camacho de México SOS. ¿Hay narcogobiernos en México? Volvemos. ¿México tiene narcogobiernos, Orlando? Seguramente hay autoridades y gobiernos entendidos desde gobiernos municipales, estatales, algunas cuestiones federales y de muchas otras cosas, seguramente coludidas con las autoridades, si no, no pudiera crecer, con la delincuencia, perdón, si no, no pudiera haber crecido estas redes de las que hemos estado hablando, negocios como el huachicoleo, que no empezaron ayer, pues por supuesto que hay redes y contubernios coludidas para que pueda operar. Por supuesto, si no, no habría manera de que estas cosas crecieran. La delincuencia en sí misma está probadísimo en cualquier lado del mundo, no solo en México. No puedes pasar, hablábamos de tráfico, de explotación sexual de niños, niñas, adultos, no pudiera venir gente de Sudamérica que las crucen y se las lleven a Estados Unidos y nadie las vio nunca, pues no puede ver si no hay una autoridad que esté coludida. Por supuesto que sí, que se preste a eso. Y no de ahora, no de siempre. Hemos encontrado en el secuestro, por ejemplo, pues bandas que estaban metidas donde había autoridades, las tenemos además con nombre y apellido desde hace tiempo, como estaba una parte de autoridades, policías muy metidos en bandas de secuestradores y con secuestros y con bandas bien hechas para ello. Otros lugares sin que hubiera tampoco autoridades metidas, ¿no? También hay que entender que sí ha habido, pero no eso no quiere decir que la mayoría de las autoridades estén metidas en problemas. Hay que decir también que muchas de las autoridades, y eso sí lo digo por la experiencia personal de estar conociendo y moviendo todo el país, que tenemos autoridades extraordinarias en el país y que a veces lo que necesitan es precisamente este respaldo ciudadano y esta estrategia y este apoyo que muchas veces se dan y donde te das cuenta que hay gente de primer nivel en México defendiéndonos. Y por eso hay esperanza siempre. Las 9 de la mañana con 8 minutos. Otro tema, y es un tema importante y reciente. El excomisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad, Manuel Espino, planteó al gobierno federal dialogar con el crimen organizado para lograr la pacificación en el país. Durante su participación en el Foro Internacional Seguridad y Justicia por un México Mejor, realizado en el Senado, indicó que una reunión que sostuvo en abril pasado con el presidente López Obrador le dijo que no solamente no se ha logrado la pacificación del país, sino que el problema de inseguridad ha empeorado. Decía entonces yo al presidente, no solamente no lo hemos logrado, sino hemos empeorado. Hoy estamos peor que al principio en materia de seguridad. Y le ofrecí llevarle una propuesta, le dije, le anticipo que va a ser muy atrevida, presidente. Un día le propuse algo, le insinué, le sugerí algo a la secretaria de Seguridad. Y al día siguiente, en su comparecencia en el Senado, darme nombre, pues me fustigó. Porque me fustigó su discurso. Yo le decía a la secretaria, no podemos descartar a priori el acordar con los grupos criminales. No lo podemos descartar. El exfuncionario federal aseguró que hizo la propuesta al secretario de Gobernación, incluso ya cuenta con la respuesta de 2 grupos delictivos, aunque no dio los nombres. La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la de acordar con los grupos criminales, que la propuesta que puse en sus manos, que era la
Yo voy a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar, unos. Y solamente recibí respuesta de 2. Si esto se hace en México, vamos. Estamos en esa tarea. No quiero abundar más porque luego pueden acusar de indiscreto. Lo que quiero decir es que estas cosas dan resultados. Me consta que dan resultados. Lo vi en Ciudad Juárez, lo vi en El Salvador, lo vi en Colombia, lo vi en República Dominicana hace años. Apuntó que el objetivo no es aniquilar a los grupos criminales, sino que haya paz. Destacó que el gobierno está ante una disyuntiva. ¿Construye la paz con justicia social o sigue jugando a la guerrita pese a los efectos colaterales? Tenemos que aceptar que ya son parte del escenario en el territorio nacional. Ya están ahí. Y los gobiernos llegan y se van y ellos ahí siguen. Llegan otros y se van y ellos ahí siguen. Entonces tenemos que meter al país en una dinámica distinta. También el exdirigente nacional del PAN contó que en sus conversaciones con el titular de Segov le dijo que la estrategia de congelar cuentas y quitarle el dinero a los criminales no es la correcta. Vaya que ha generado polémica esta participación en el Senado del señor Espino, que plantea al gobierno acordar con criminales para pacificar al país. Y la primera pregunta que yo diría, ¿qué puedes acordar con criminales? Orlando Camacho. No puedes acordar con criminales. A ver, en un país en donde no tengamos las instituciones de las que el propio gobierno federal está echando mano, ¿no? A veces en demasía, como es el ejército, y cuando conocemos lo que es Marina, lo que es el ejército, lo que son, hablamos de varias instituciones locales fuertes todavía, pero sobre todo estas dos, y no quiero descartar a Marina especialmente, porque Marina es una cuestión que me parece que debemos de tomarla y hablar mucho de ella en concreto. ¿Has hecho mucho énfasis en Marina? Totalmente. ¿Es la institución en la que más confías? Sin lugar a dudas. O sea, sí, me lo dices de bote pronto. Totalmente, te lo digo. O sea, en la número 1 pones Marina como la más confiable. Marina y ejército siempre, hablo hoy más pero de hablas Marina. más de Marina. Sí, porque Marina hoy la vemos un poquito más sobajada. Y le creo que la tenemos que equilibrar al menos a dejar la pareja en la utilización con el ejército. Iguales. Las dos tienen que entrar. Y hoy Marina la vemos más rebajadita. De entrada no hay un solo mando en Guardia Nacional que ya dependa de Marina, por ejemplo. Cuando sabemos la gran inteligencia que tiene Marina y los éxitos que han tenido, como los ha tenido también el ejército. Nada más que el ejército, hoy escuchamos ejército, pero no escuchamos Marina. Tenemos que subir a Marina. Lo que quiero decir con esto es que hoy tenemos instituciones perfectamente preparadas para hacer frente a la delincuencia, como lo han demostrado. Número 1. Que no necesitas un acuerdo. Que no necesitas un acuerdo. Porque un acuerdo sería decir, bueno, sí, opera, yo hago como que no veo, nada más no mates gente, sí. No pidas piso, no limitarlos en algunas cosas. O qué pacto o acuerdo puedes hacer con criminales. A mí la cabeza no me da para eso. A ver, yo tendría que preguntar eso mismo. O sea, acuerdo bajo qué acuerdo para lograr la paz si eres criminal. Sí. Si eres criminal y te dedicas a operar delincuencia organizada y demás en todas sus vertientes, ¿cómo te puedes poner de acuerdo con ellos? ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo al que yo tal vez me pudiera imaginar que se pudiera llegar es: te pongo un submarino, llevas la droga a Estados Unidos o a otro lado, pero no te paras en México. Si pero te paras, te destrozo. Es correcto. Pues claro que no. Claro que no. No es una salida. Por supuesto que no. Pero ese es el único. Eres cómplice, te vuelves cómplice del esquema de ellos. Claro, sería si acaso lo único para poder decir te paras en territorio nacional y te deshago. El tema es que puedes acordar eso. O sea, ese es un primer punto. Es un absurdo. Totalmente, porque eso no lo puedes, y menos decirlo en un momento como estamos viviendo. Una imprudencia. Y sobre todo, y habló del Salvador. No, tiene que ver lo que está haciendo El Salvador. El Salvador hoy a nivel Latinoamérica y a nivel mundial es un ejemplo. O sea, el presidente Bukele no está acordando con nadie. Precisamente lo que se le acusa. Bueno, la amenaza a los pandilleros, a las pandillas, y además las advertencias y los hechos son contundentes del presidente Bukele. O sea, lleva metidos miles de personas en la cárcel. El último dato que yo registré, alrededor de 5,000. Claro. Y preguntas a la ciudadanía, ¿cómo se siente hoy? Están encantados con su presidente. Hoy hay gente que llevaba años pagando cobro de piso, derecho de piso en su localito,
hoy pueden moverse libremente, hoy los niños y las niñas salen, hoy hay un Salvador distinto, cosa que por las maras y por todas estas pandillas no se podía hace 25, 30 años. Hoy es la primera vez que, bueno, por eso el presidente Bukele tiene 85%, arriba de cualquier presidente de Latinoamérica, y la otra vez escuchaba, y si se reelige, porque hoy ya le están pegando para que no se reelija, todos vamos a votar por él otra vez. ¿Qué hizo? Orden, mano dura, contención donde se tiene que meter, una autoridad que hace la chamba que le toca hacer y no está negociando con criminales. Siempre hemos escuchado aquí a las autoridades decir, mano firme, mano dura no, se requiere mano dura. Por supuesto que se requiere, en el país se requiere orden. Ahora, no es la mano dura de la que hablan luego, manda a los soldados a que los maten. No, nadie está hablando de eso. Estamos hablando de actuar con inteligencia, con estrategia, como debe hacerse. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces sí, te sirven todos estos programas de prevención y toda esta cuestión social que van al mediano y a largo plazo, y hay que hacerlos, por supuesto. Hay que fortalecer a la familia. Yo no he visto una política pública a favor de la familia. Es el tema, me parece neurálgico, es el origen de todo. Claro, ¿dónde estamos viendo una política de todo pública? lo bueno y de todo lo malo, la familia. Entonces, por ejemplo, ese es un tema en el que tendríamos que trabajar con toda seriedad. Ya sabemos, pero hay lugares muy complicados que en lo que vas trabajando en la familia, en los jóvenes, etcétera, todo esto está perfecto, pues tienes que poner orden. Tienes que poner orden porque si no, te siguen secuestrando a tus niños, a tus niñas, se siguen matando gente. Sobre siguen todo, violando. ¿sabes qué, Orlando? Yo creo que es el sentimiento generalizado, el no poder vivir en paz, el vivir con miedo. Alguien que vive con miedo es terrible, es algo que te impacta en todo momento, en toda acción, ¿no? A veces no sales porque tienes miedo, a veces no pones un negocio porque tienes miedo. Impacta, no dejes salir a tu familia porque tienes miedo. El miedo es lo peor que te puede ocurrir. Y no podemos acostumbrarnos a vivir así. Es como si voy a nadar en el charco. No me voy a ahogar porque ya aprendí a nadar en el charco, pero es un charco, ¿eh? Pero ya aprendí a nadar, sobrevivo. Oye, pero acá tienes un mar precioso, un lago cristalino. Ahí está otra forma que puedes hacer. En México no podemos acostumbrarnos. Y este tipo de declaraciones te hacen acostumbrarte a vivir en el charco. Además, critica las estrategias como el congelarles cuentas, el decomisarles bienes, que creo que les ha funcionado. Siempre le han dicho, pégales en el dinero, claro, y ahí los impacta significativamente. Ya lo está haciendo gobierno. Claro. Y él dice, no, que eso no funciona. No, bueno, es una de las principales estrategias. Ahora, ¿hay que hacerlo mejor? Sí, hay que hacerlo mejor si quieres. Pero por supuesto que hay que ir sobre la cartera, el dinero, la cuenta de cada uno de ellos. Esto es una parte en donde los ahogas. Eso lo tenemos clarísimo. Pero otra vez, es una estrategia integral donde se privilegia la inteligencia. Eso ya lo podemos hacer en México. Los grandes golpes que se han dado son manejados por inteligencia. Punto. Eso es lo que tendríamos que ver. Entonces, es un tema importante. De entrada, este planteamiento de Espino, fuera de lugar, absurdo. Por supuesto, o sea, tendríamos o sea, estás denostando. No puedes acordar con nadie se dedique a cuestiones delictivas. Pero además estás denostando la fortaleza de las instituciones que tienes, que puedes utilizar, y no solo de las instituciones, sino de la iniciativa privada. O sea, ¿dónde están todos estos ejércitos ciudadanos maravillosos que hoy están trabajando a favor de la seguridad y de la justicia, empresarios cada día más sumados, iglesia, etcétera, pues que están empujando y que ellos mismos son una fuerza brutal, y si nos coordinamos, como lo hemos visto, las cosas pueden trabajar, hacer cada quien lo que tenga que hacer. 9/18, se ha legalizado la marihuana y eso ha bajado los índices, ha ayudado, ha servido. Vamos a la pausa, regresamos. También hablamos de Tabasco. ¿Cómo estamos aquí en cuanto a inseguridad? ¿Qué observa México SOS? Volvemos. La marihuana, se habló tanto que si se legalizaba, que eso iba a ayudar muchísimo en las condiciones del país. Orlando Camacho, ¿ha pasado? Bueno, no ha pasado. Con lo que estamos viendo ahora, pues no ha pasado, y volvemos a las mismas causas y bases que hemos comentado en esta entrevista, Emanuel. Mientras no generes una estrategia integral en este sentido, pues estos negocios van a seguir pasando. A ver, no solo no ha pasado, sino que nos está aumentando temas tan importantes como el tema del cristal, el tema del fentanilo, por ejemplo, que son quién sabe cuántas veces más perjudiciales que la heroína,
que la propia cocaína. Y pues ni desvías a una, ni te clavas en la otra, y no estás deteniendo tampoco el otro. ¿Esto es al gobierno federal? ¿Le falta estrategia? Yo creo que sí, le falta una estrategia más integral en donde se meta en los temas puntuales que estamos hablando, que hemos hablado. Vale la pena, Orlando, para que el auditorio lo tenga claro. ¿Reconoces que para el gobierno federal sí es una prioridad el tema de la seguridad? Y tan es que todos los días a las 6 de la mañana el presidente está en ello y viaja por el país para instaurar estas mesas de seguridad en todos los estados. ¿Ves que decisiones que se han tomado han coadyuvado y han mejorado en el tablero, digamos, en algunos lugares? Pero no termina de funcionar. ¿Qué falta en particular a la estrategia para que sea eficiente? Uno, el gobierno federal debe colaborar en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia de los estados. Número uno. Esa es una cosa importantísima. Se nos fue el Fortaseg, por ejemplo. Entiendo que también había malos manejos por parte de los propios estados, muchas veces, abusos y de estas cuestiones, lo entiendo, pero no la quitas, o sea, fortaleces. Entonces necesitamos ese fortalecimiento. Número dos, una coordinación mucho más marcada entre gobiernos municipales, estatales y federales. Tres, una coordinación con la sociedad, con la ciudadanía, de manera mucho más organizada, prudente. Esto es todos involucrarse en el tema. Totalmente, organizadamente. Creo que en eso nuestras mesas han dado un buen ejemplo en ese sentido en muchos lugares. Cuatro, creo que sí debe haber una política de prevención muy seria, una política en donde se privilegie una política pública a favor de la familia, que eso no existe en el país. De ahí salen todos. ¿Recomponer el tejido social? Sí, por supuesto. Y una parte importante es, este gobierno federal no le ha dado esa importancia que le dieron los otros gobiernos al sistema de justicia penal, por ejemplo, al nuevo sistema de justicia, que no es nuevo ya, pero desde el 18 de junio de 2016, donde se implementa, donde ya sale, si quieres, mal implementado, mal hecho, pero al final del día es un nuevo sistema donde se le invirtió mucho, donde todos estuvimos metidos. Pues este gobierno federal no le hemos visto la atención que debería de tener esto. Porque no me queda claro en la parte del gobierno federal que no ha hecho. Bueno, dices tú poner atención, pero no sé, ¿qué debió de haber hecho? Yo creo que continuar con la parte de consolidación. Se implementó, pero no se ha consolidado. ¿Esto no funciona del todo? No funciona del todo, no en todos lados funciona. Funciona en los lugares en donde los estados se han propuesto que funcione. Querétaro, por ejemplo, es un caso. Algunos lugares de Guanajuato, en fin, o sea, Yucatán mismo, o sea, hay Coahuila. Hay zonas donde más o menos han llevado todo el nuevo sistema de justicia. Hay otros lugares en donde tienes una nueva legislación, porque se hizo un cambio brutal en leyes, pero por el otro, con prácticas anteriores. Pues estás en el peor de los dos mundos, ¿no? Porque regresas a prácticas anteriores con nueva legislación, pues ¿en dónde estamos parados? Entonces, ese es un tema fundamental. Si logramos que funcione bien este sistema de justicia, que tenemos todo para que funcione bien, pero necesitamos ese empuje federal para que lo hagan desde lo federal y apoyando lo local, va a ser otra parte importante. Y otro punto importante es una reforma integral al sistema penitenciario. Se requiere. Por supuesto. Creo que hay, en todo lo que te estoy diciendo, gracias a Dios y afortunadamente, tenemos ejemplos exitosos en el país. O sea, sí hay ejemplos en todo lo que te estoy diciendo. El tema penitenciario también lo tenemos, pero necesitamos una política integral, otra vez, de atención y de reforma integral a nuestro sistema penitenciario con seriedad. No solo el tema federal, que son los menos, son 20. Necesitamos en los otros 300 y cacho penales estatales. Se empezó. Nosotros estuvimos empujando mucho la propia ley, nosotros empujamos la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es, en 45 años nadie la había tocado. Ahí hay una nueva ley, perfectible como todas, pero ahí está. Temas de certificaciones, pero temas de poner orden en los penales, por ejemplo. No solo es la reinserción, esa es una consecuencia de,
pon orden en los penales primero, que no los tengan los grupos delictivos, que manejes bien, que no estén sobrepoblados, que haya tecnología, que haya inteligencia penitenciaria, que haya industria penitenciaria, en fin, todos estos puntos equivalen a una reforma integral del sistema penitenciario. Si nosotros le pegamos a eso, nada más a ese punto, seguramente estaremos reduciendo en un porcentaje importante la delincuencia afuera. Las personas que están al frente de la seguridad de este país, que tienen que ver, pudiera yo mencionar a Rosa Isela Rodríguez, entre otros, ¿son las ideales? ¿Están las personas que deben de estar por sus capacidades? No lo sé. Hoy a nosotros como México SOS hemos tenido buen acercamiento. No sé, somos de los pocos organizaciones a los que a lo mejor hemos tenido alguna entrada con gobierno federal. Hemos trabajado bien con la Secretaría de Seguridad, con el Secretariado Ejecutivo. Tenemos un caso donde tuvimos un gran apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Federal. Fue, por ejemplo, casos de Quintana Roo, con las mesas, en donde hemos hecho un acuerdo importante entre Estado y Federación para entrarle a los temas muy fuertes allá, temas muy complicados. O sea, el propio secretariado, creo que con clara luz, ahora que está entrando al secretariado, trae una idea muy clara de lo que es el modelo nacional de policía. Creo que lo han retrasado porque no ha habido una buena estrategia de implementación en eso, pero es bueno el modelo nacional de policía, está escrito, está ahí puesto, y justicia cívica. Me parece que ahora hay que ayudar a soltarlo a todo el país. En fin, hay elementos y herramientas con gente, creo que hay gente capaz en las subsecretarías, en varios lugares, en gente de inteligencia, hablo otra vez, gente preparada en lugares, pues hay que seguirnos coordinando con ellos, ¿no? Orlando Camacho, ¿Calderón se equivocó al declararle la guerra al narco? Yo creo que el presidente Calderón hizo lo que tenía que hacer en el momento. O sea, eso es lo que sin estar había preparados, sin tener las condiciones, declarar una guerra que fue sangrienta, complicada y que ha costado mucho y que ha sido muy dolorosa. Ha sido... No creo que, a ver, se le achaca mucho al presidente Calderón toda esa sangre, esa cuestión. No creo que haya sido así, siempre lo hemos dicho. No, la inacción de otros gobiernos, la corrupción, la colusión también de le explota a él, eso lo puedo entender, sí, pero él declara la guerra. Sí. Digamos que la responsabilidad de él es esa parte. Esa parte de declarar la guerra, porque a lo mejor era lo que en ese momento él decía, se le hacía tal vez sin mayor información, y decir, bueno, lo que tenemos que hacer, estos están haciendo daño, yo fortalezco una institución, sobre todo la Secretaría de Seguridad en ese momento, agarro al ejército, hago lo que sea, y me voy encima porque esa es la forma de hacerlo. Además hasta se viste de militar. Son de las cosas que exageras, que exageradas luego, porque no deberían de ser. Pero luego aparece un personaje como García Luna, que ya sabemos en las que está. Sí, por supuesto. Y entonces, Orlando. Sí, no, por supuesto. Y son de las cosas que dices, nosotros en muchos momentos tuvimos uno de los grandes relaciones que tuvimos fue con la Policía Federal, como México SOS, porque era la única institución en ese momento en quien pudiéramos confiar con mayor fuerza para, sobre todo, temas de secuestro. Y gracias a eso logramos ayudar al rescate de muchísimas víctimas por unidades especializadas de la Policía Federal, como muchas otras cosas en las propias mesas. Pero luego te explota. Luego te explota, pero... Y entonces la credibilidad de la institución... Sí, me quedo con lo que hicimos. Funcionarios involucrados, ¿no? Cómplices... Sí, formando parte de... Sí, claro, y muchas veces en nuestras propias mesas, pues dices con quién estoy sentado, ¿no? De aquel lado y de este lado. Claro. Porque no solamente es de aquel lado, o sea, también nos hemos encontrado con joyas... Que se infiltran. Joyas de la propia sociedad. Que están hasta el tope, pero que disimulan, te pongo un ejemplo clarito. Algún día, incluso con un comisionado de la Policía Federal, estábamos hablando en una de estas mesas en uno de los estados, y justo el tema que sale es el robo de combustible. Y nos decía la propia sociedad, la gente que estaba sentada, me decía, oye, tenemos que trabajar el tema del robo de combustible, nos está pegando, nos está afectando. Perfecto. En ese momento el comisionado de la Policía Federal decía, sí, estamos actuando, estrategia, etcétera, etcétera.
Resulta que varias de las personas, no necesariamente los que estaban sentados ahí, sino amigos y gente, empresarios conocidos, pues estaban metidos en el rollo del robo de combustible. Y me decía el comisionado Orlando, pues ya hemos hecho nuestra chamba y aquí está la lista, y no solo son las autoridades coludidas, sino también, y no solo es Pemex, y no solo es tal, sino tenemos lista de estos, son dueños de gasolineras, muchas de sus empresas compran combustible robado, pues bajan costos. Nosotros encontramos algunos empresarios metidos en colusión con guachicoleros. O sea, lo que quiero decir con esto es que te vas de allá y de este lado. De este lado, de ambos lados, y en ambos casos simulan. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Orlando Camacho, hablemos de Tabasco. ¿Cómo nos ve SOS, México SOS? Mira, pues yo vengo, hace rato que no venía a Tabasco, obviamente lo vengo siguiendo, tenemos la mesa y... Desde hace muchos años. Desde hace muchos años, sí, claro. Y nos da muchísimo gusto, pero hoy estoy viendo al menos un Tabasco, primero en números, pues abajo. En números positivos, o sea, quiero decir abajo cuando digo es que los indicadores delictivos han ido a la baja, y eso nos ha dado mucho gusto. Recordarás hace un tiempo que fue lo que nos trajo aquí, por petición de empresarios y de todo el mundo, fue el tema del secuestro. Era un problemón Tabasco en temas de secuestro. A ser un tema... Y además de alto impacto, con cantidades pagadas estratosféricas. Era tremendo el tema de Tabasco. Empezamos a meternos, empezamos a encontrar que quienes muchas veces dominaban estas bandas de secuestradores, pues estaban en otros estados, muchas veces inclusive, ¿no? Pero aquí ocurría mucho dolor en ese sentido. Bueno, pues hoy con lo que nos encontramos es en números duros, prácticamente en la mayoría de los delitos, un Tabasco mucho más en paz. No quiere decir que sea ni Disneylandia, ni Suiza, ni nada, pero es un Tabasco distinto en esa parte. Y lo platicas, ¿no? Una inversión diferente, un movimiento. Ayer me llamó mucho la atención el movimiento que se dio en las calles, era brutal, un movimiento, lo noté aquí en Villahermosa, no sé si así es en todo Tabasco. Creo que sí hay situaciones que tenemos que ponerle el ojo, lo platicábamos ayer, temas de extorsión, temas de cobro de piso. Sigue siendo es un tema constante. En el país lo es, estamos 30% arriba. Tabasco no es la excepción y ayer lo platicábamos, es un tema que hay que meterle. Abigeato, por ejemplo, que para Tabasco es un tema importante, el ganado. Bueno, el robo, el abigeato es robo de ganado, es un tema importante en el que hay que potenciar también, ponerle el ojo. Y yo creo que si en este momento, ayer tuvimos una gran reunión entre ciudadanos y autoridades, de esas que te da gusto tener. Esto es, ¿hay disposición de las autoridades de meterse en el tema, de trabajar al respecto? Sí, encontramos una gran disposición del gobernador, lo dijo públicamente, de los encargados de la seguridad y de la justicia en el país. Estaba yo con el presidente tribunal aquí a un lado. Me dio mucho gusto ver una buena coordinación entre policía, fiscalía y poder judicial, que no la teníamos tampoco, Manuel, y que a veces no te la encuentras en otros lados del país. De hecho, lo vimos y lo comentamos en distintas ocasiones, ¿no? Sí. Que no había esa coordinación entre una y otra instancia, entre una y otra corporación, y hoy se ve esa coordinación. Y lo dijeron ellos, entre ellos y con nosotros. Entonces, eso es... sí, porque es Poder Judicial, es Fiscalía, es la Secretaría de Seguridad, es el Ejecutivo, ¿no? Hablábamos del sistema de justicia penal. Es un sistema. Bueno, un sistema porque están estos coordinados. Por eso se han logrado los resultados que se tienen en Tabasco. Sin duda, por supuesto, tiene que ver. Por la coordinación que hay entre las autoridades. Sin duda, es uno de los factores principales para que las cosas caminen bien. Hablábamos a veces que las autoridades no se comunican entre ellas, no solo no se comunican, muchas veces se pegan entre ellas. Bueno, aquí no. Aquí estamos encontrando una comunicación. Hay una mesa de seguridad diaria donde participan todos. De hecho, ayer yo veía en las imágenes que se compartieron que estaba también el Ejército y la Marina presentes. Así es. No me había tocado, y yo he estado en este tema también desde hace algún tiempo, que todos estuvieran en esta dinámica. Guardia Nacional, ahí estaba también. Entonces, y el presidente del tribunal, ahí estaba, del Poder Judicial en el Estado. O sea, me parece que todo eso va muy bien, pero no solo eso. El grupo de ciudadanos que estaban también con una forma importante y responsable, porque también hemos ido aprendiendo a sentarnos y a comunicarnos.
Y aquí creo que hay que destacar dos cosas. Primero, nadie es tapete de nadie. Es lo primero que tenemos y eso lo hemos aprendido muy bien. Nadie debe tapar lo del otro de nadie nunca. Y tampoco podemos convertirnos en el constante agresor de la autoridad porque, como comentábamos al inicio, pues eso no nos ha movido para nada. Entonces mejor nos sentamos, nos ponemos de acuerdo, cada quien hace lo que tiene que hacer, pero con un objetivo. Un solo objetivo. ¿Cuál es? La paz. Y sobre eso vamos delineando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mejorar a la policía en Tabasco? Ayudemos a cómo mejoramos a la policía en Tabasco. ¿Necesitamos mejorar el sistema de justicia penal? ¿Cómo le hacemos juntos para mejorar el sistema de justicia penal? O sea, vámonos a cosas concretas. Hay una extorsión y cobro de piso que está subiendo. ¿Cómo le hacemos juntos para poder atacar ese delito? Y así es como se van solucionando las cosas. Lo importante es que hay voluntad de las autoridades, voluntad de la sociedad y estamos en mutuo acuerdo para poder atacar. Y esto debe reflejar en Tabasco una mejor circunstancia, una mejor situación en próximas fechas. Sin duda, debe ser, creo que es importante ver, por ejemplo, la estadística, la última estadística de la ENSU del INEGI, que habla de percepción de seguridad, como poco a poco Tabasco y especialmente, bueno, Villahermosa en este caso, que lo mide por municipios, como Villahermosa va separándose de las ciudades con menor percepción de seguridad. Es interesante, poquito a poquito vas viendo cómo es eso. Ahora, siempre decimos que percepción va atrás de la realidad. Es decir, puedes estar haciendo muy bien las cosas y explota cualquier cosita y la gente dice, chin, todavía no estamos muy mal otra vez. Bueno, esa es la parte clara que pues por el temor y lo que has vivido, pues la sigues reflejando. Esto es, tú me dices, ¿percepción no es realidad? No necesariamente, porque puedes estar teniendo hoy números distintos y la gente puede seguir pensando y creyendo que estamos muy mal. Bueno, es que se tiene que ir acomodando porque mucho tiempo la gente estuvo mal y se acostumbró a estar mal y a tener miedo. Entonces, tiene que creer más. Entonces, es donde todos tenemos que demostrar que esto sea de veras. Eso te lo va a dar el tiempo. Nada más te lo va a dar el tiempo. Y eso es lo que tenemos que... Es un poco el tema que hablamos de Quintana Roo, un poco el tema de lo que ha pasado. Por ejemplo, nadie cree que las playas de Cancún, hoy 15 playas se hayan limpiado totalmente y que se haya puesto orden desde hace 25 años, 30 años que nadie les tocaba nada, un granito de arena. Gracias a la mesa, gracias al trabajo coordinado con las autoridades, bueno, pues hoy se han limpiado. Se ha sacado 100%. A las personas que te venden los lentes, pero así empiezan vendiéndote los lentes, pero después te pasan a la droga y o los sombreros, ¿no? O los sombreros. Como el pretexto. Y ahí van una serie de cosas, catálogos de chicos, de chicas, de niños. Todo eso lo vimos, lo tenemos. Entonces, has quitado una millonada a las playas, a estos negocios de delincuentes, se los has votado, por supuesto que no se van a dejar. Y eso ha sido gracias a una maravillosa coordinación entre sociedad, ciudadanos, los hoteleros, las organizaciones de la sociedad civil, de la mesa de seguridad de Cancún Isla Mujeres, con las otras mesas que hemos formado, pero donde unos pues, ponemos los trascabos, ponemos la maquinaria, contratamos a la gente, ahí están los autobuses, y llega el primer cinturón de seguridad con Secretaría de Seguridad, viene Ejército atrás, viene Marina atrás, intervienen y limpian las playas. Claro que regresaron, pero los volvimos a sacar. Y es que no podemos dejar perder a México. Tenemos que hacer lo necesario por este país, que no se pierda. Son las 9:40, vamos ya de salida. Más bien el presidente López Obrador le han preguntado ya sobre el diálogo, este acuerdo que proponía Manuel Espino. Bueno, vamos a ver qué dijo. Está en Baja California Sur, la mañanera apenas va iniciando por el horario diferente. Sí, nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso de el combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya.
la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Muy claro, el presidente, está pintada la raya y definido. Una cosa es la autoridad y la otra los delincuentes. No hay ningún acuerdo con ellos. Y creo que esa era la postura del presidente. Tenía que tomar, la gente estaba esperando a ver qué decía el presidente. Sí, claro. Y me da mucho gusto que lo haya pintado clarito. La raya es una, de un lado van unos, del otro van otros. No hay acuerdos, lo dijo con claridad, no hay acuerdos. Entonces, bueno, pues esperemos que así sea. Las 9:42, Orlando Camacho, gracias por estar hoy en Telereportaje. Creo harto interesante. Hemos ya recibido muchas llamadas de la gente diciendo, oye, ¿qué tema, qué invitado tienes hoy? Y bueno, pues yo apreciando el que hayas estado esta mañana. Al contrario, Manuel, siempre es un gusto estar contigo. Eres un profesional. Eso lo apreciamos muchísimo porque eres un profesional incluso en donde te sumas a estas causas que estamos llevando a cabo. Creemos, y tú lo dijiste hace un momento, yo quisiera terminar con esto, este país va a salir adelante. Este país va a salir adelante. Tenemos toda la esperanza puesta porque hemos visto que sí se puede hacer las cosas, que sí hay de otra. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que tenemos que hacer. Cada uno en lo que le toque, pero no aislados, de manera coordinada, con humildad, poniendo a los mejores en donde tienen que estar, cada quien haciendo, y al final del día veamos siempre a nuestros niños, a nuestras familias, a nuestra gente que está metida en esto, y creo que nuestras propias autoridades, muchas de ellas que han perdido familiares, amigos, también ellos requieren que los cuidemos, y hay que cuidar a quien nos cuida también. Y trabajemos de la mano, y trabajemos con objetivos claros, con inteligencia, con puntualidad, como lo hacemos todos en todo el tiempo, y sin lugar a dudas, con profesionalismo vamos a sacar adelante a este país. No tengo la menor duda que el centro de nosotros no sea una ley, no sea un recurso, sean las personas. El centro debe ser eso, y alrededor de todo ello nos vamos a ayudar entre todos, Dios nos va a ayudar y vamos a meterle durísimo, y ahí están los ejemplos positivos. Gracias, Orlando Camacho Nacenta, director de la Fundación México SOS. Buen retorno. Muchas gracias, hermano.